Definición del feminismo. La Real Academia Española, RAE, define el feminismo como el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, así como el movimiento que lucha por la realización efectiva de todos los órdenes del feminismo. Si bien las polémicas sobre la mujer se remontan hasta la Edad Media, y aunque arrancan con el preciosismo, siendo de destacar la obra de Paulin de la Barrera en 1673, es en el siglo XVIII cuando la polémica sobre la igualdad y diferencia entre los sexos se plantea con un discurso crítico a través de la filosofía de la Ilustración, que era contemporánea. El detonante fue la publicación de la obra Vivindicación de los Derechos de la Mujer de María Wollstonecraft en 1792. La segunda ola fue el feminismo liberal sufragista, centrado en el derecho al sufragio y a la educación, que en ese momento carecían las mujeres. Fue un interrogante después de las guerras, pues en ese momento no había un gobierno como tal establecido, con la llamada mística de la feminidad. La tercera ola comienza en los años 70, con lo que las feministas llamaron el malestar que no tenía nombre. Y el análisis del patriarcado, los techos de cristal, así como la situación de las mujeres en el resto del planeta, donde no se reconocen los derechos humanos que se declararon universales e inalienables. En esa tercera ola sigue el feminismo, que es un internacionalismo en la segunda década del siglo XXI. Otra cronología distingue la primera ola, que apareció a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, y se centró mayormente en el logro del derecho al sufragio femenino. La segunda ola aparece en los años 60 y 70 y se centra en la liberación de la mujer. Por último, la tercera ola comienza en los años 1990 y se extiende hasta hoy y, y constituye una continuación y una reacción a las lagunas que se perciben en el feminismo de la segunda ola. El impacto social que ha tenido el movimiento feminista en relación con la teoría de los campos es alta, ya que ambos tienen como enfoque la lucha por la desigualdad, los roles de poder y las problemáticas que esto ha desencadenado en la vida de las mujeres. Este movimiento abarca muchos campos, es decir, que se puede presentar en muchos contextos, no está limitado a un lugar en específico, sino que se puede presentar de acuerdo a la estructura de las relaciones entre los actores involucrados. Sin embargo, sí aborda todos los capitales. A través de la historia hemos evidenciado que el movimiento ha intervenido en cada capital para una mejora de las condiciones de la vida de la mujer. Por ejemplo, hemos visto que ha habido más intervención en la mujer en lo político, en la educación, en lo cultural y entre otros ámbitos. Por ejemplo, con el capital simbólico, muchas mujeres hacen que esto se vuelva el enfoque que las identifica o define. Y en algunos casos, cuando las conocemos, para ellas es importante que sepamos que hacen parte del movimiento feminista. En cuanto a las narrativas dominantes o de poder, para las personas que hacen parte de este movimiento, su principal adversario es el Estado y el patriarcado. Ellas buscan ser agentes de cambio que luchan por un mundo donde la mujer tenga la misma igualdad del hombre y se modifiquen los roles sociales y culturales establecidos. Con respecto a los hábitos de este grupo, no encontramos un perfil o una lista que defina a estas personas de cómo se deben comportar. Por ejemplo, pues en otros movimientos sí vemos que existe una forma determinada de vestirse o de qué cosas pueden consumir. Pero acá sí podemos resaltar que ellas utilizan mucho el color morado, que representa el rechazo a cualquier tipo de violencia ejercido contra las mujeres, ya sea laboral, institucional, psicológica, física, sexual, entre otros, y el color verde que simboliza la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Desde una perspectiva más amplia, hay que aclarar que no todas las mujeres se sienten identificadas por este movimiento, y aunque traiga beneficio para todas, algunas piensan que la forma de actuar de este grupo puede ser radical. En el feminismo se habla de una serie de conceptos como la búsqueda de igualdad de derechos entre hombres y mujeres y tener que es una lucha política y social. Podemos relacionarla directamente con dos conceptos de Michel Foucault.
El primero sería la biopolítica, que sería introducir una mirada crítica y reflexiva sobre los individuos, las sociedades y las prácticas ya establecidas en este. Por ejemplo, la manera más rápida de poder relacionar los conceptos sería con las prácticas, sería el machismo, las prácticas machistas que existen y que existieron en la sociedad, y también las prácticas que cada persona tiene por sí misma que contribuyen o no con el machismo o con la o con el feminismo, con la búsqueda de igualdad de derechos. También un concepto muy importante es el cuidado del sí, que Foucault nos habla, que es la relación consigo mismo y cuidado del otro. Y podemos entenderlo en base a tres aspectos fundamentales relacionados con el feminismo, los cuales serían el respeto a sí mismo, con el respeto a sí mismo, con nosotros y con respecto al mundo. Es decir, dar un respeto a las demás personas y a sí mismo. En segundo lugar, es una manera de determinar la atención, de mirada, donde se busca preocuparse por sí mismo, donde implica convertir la mirada y llevarla del exterior al interior. Y en tercer lugar, la noción del cuidado de sí designa una serie de acciones que uno ejerce sobre sí mismo, es decir, acciones que por forma, las cuales uno se hace cargo de sí mismo, purifica, transforma y transfigura la conducta y las prácticas ya establecidas o los pensamientos ya establecidos. Y podemos ver que hay una serie de ideas entre el feminismo y las ideas de Foucault que están muy relacionadas, y eso permite ver una serie de ideas muy parecidas, donde pareciera que el feminismo busca lo mismo que Foucault: cambiar las prácticas establecidas, mirar críticamente esas prácticas y buscar un bien mayor para sí mismo y para los demás. Bueno, yo les voy a hablar sobre la teoría crítica en el feminismo. Y es importante aclarar que ya el feminismo cumple como un pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque ayuda a establecer nuevamente como un nuevo paradigma de lo que es ser mujer en sociedad, cómo es la mujer, ya que venimos arraigados obviamente por un patriarcado desde años que nos como establece o nos jerarquiza lo que es ser mujer en sociedad. El feminismo busca un cambio o busca por lo menos una reorganización de lo que ya se conoce antes como la mujer en la sociedad o el valor que ésta merece. Es por eso que obliga a actuar en el terreno de los códigos culturales o normales que ya se venían viviendo a través de todos los años por el patriarcado que vivimos. Entonces, claro, desde la teoría crítica sabemos que vemos con otra cara o vemos desde otro punto de vista el mundo. Eso hace el feminismo, trata de ver a la mujer y trata de vincularla o trata de posicionarla de otra manera en la sociedad. Ya no estamos o ya no se basa en esas teorías, pueden ser religiosas, de ciencia, pueden ser actitudes sexistas que privilegian lo masculino, que privilegian al hombre por encima de cualquier posición como nosotras mujeres, y lo que busca es posicionar a la mujer en la sociedad, dándole el valor que se merece, y no solo el valor que se merece, sino la posición que siempre ha tenido a través de la historia. No es una mentira que la mujer ha sido desprivilegiada desde los inicios de la historia. Claro ejemplo está que gracias al feminismo hasta ahora hay una voz de cambio para las mujeres, ganando por ejemplo teniendo por ejemplo las mismas oportunidades de salario que los hombres, dirigiendo puestos que anteriormente no era posible porque solo eran puestos para hombres. Por ejemplo, los temas de acoso sexual y todo lo que se vive, el feminismo lo que busca es como volver a que la mujer pueda replantearse cómo es como mujer y darle ese voto, darle esa voz ante la sociedad. Entonces es muy importante tener eso en cuenta, ya que, bueno, también se sabe que el feminismo busca como desmitigar esos discursos que ya conocemos de lo que vendría siendo una mujer en sociedad y de lo que conocemos a través de la historia, de lo que es la tradición, y busca como esa libertad de las mujeres.